Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy quería hablar de esta idea que tiene Nietzsche de que la diferencia es mucho más originaria que la identidad. Heráclito, bueno, fue célebre por su frase de que nadie se baña en el mismo río dos veces, porque cuando uno entra al río la segunda vez, este ya cambió por el flujo del agua, la disposición de las piedras que tiene el río, los peces, etcétera. Un discípulo de Heráclito, llamado Crátilo, decía que en realidad uno no entra al río ni siquiera una primera vez, porque la velocidad del cambio hace que, que el río ni siquiera sea el mismo río al mismo tiempo. Eh, Cambio o velocidad de un cambio que no podemos, que no llegamos a percibir porque estamos limitados por nuestra finitud, pero bien puede pensarse, por ejemplo, en el principio de incertidumbre de Heisenberg y cuestiones tales. Por lo tanto, si el cambio no llegamos a percibirlo por su velocidad, el ser es propiamente devenir, no identidad. Devenir en el sentido de que eh, en el sentido de que es diferencia originaria. El ser, por ser este cambio velocísimo, por ser puro cambio, es una diferencia que se diferencia de sí misma, es pura diferencia respecto de sí mismo. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ver la vida y todas las cuestiones en términos de identidad? Pues bien, Nietzsche va a decir que esta es la razón. La razón es la que nos lleva a ver esencias y al ser como identidad, no al ser como puro cambio. Eh, esta idea de que la razón eh, nos ayuda a conformar al ser como una serie de identidades, ya también viene de la concepción de Schopenhauer y de la diferencia que hace Schopenhauer entre voluntad y principio de individuación, que luego Nietzsche va a reformular como, eh, si se quiere, lo dionisíaco y lo apolíneo. Eh, la, el principio de individuación para Schopenhauer es lo que nos permite experimentar al mundo como un conjunto o sistema de individuos que se relacionan entre sí, pero en realidad el principio de individuación es una ilusión creada por las intuiciones de espacio y tiempo. Dado, como decía Kant, que la subjetividad se constituye o esencialmente a partir de las intuiciones de espacio y tiempo, experimentamos el mundo en términos de entes que se relacionan entre sí, pero esto es ilusorio porque la voluntad es una y Schopenhauer le llama eso el velo de Maya. Por lo tanto, si llegamos a ver, por ejemplo, en el ejemplo del río, si llegamos como Heráclito a concebir que el río es uno pero cambia, es porque la razón ilusoriamente nos hace ver identidades, nos hace ver que estas identidades o esencias muchas veces se oponen,
Pero lo cierto es que esto es ilusorio porque el cambio, el devenir o la diferencia es mucho más originaria que la identidad. Estamos impedidos a verlo porque nos gobierna, digamos, lo apolíneo, ya que sin lo apolíneo toda experiencia de lo real sería imposible. No podemos experimentar la realidad tal como es decir, como esta diferencia absoluta, como este perpetuo devenir, como esta diferencia que se diferencia de sí misma. Una experiencia así sería espantosa. Por eso necesitamos del principio de individuación o de lo apolíneo que nos hace experimentar la realidad en términos de formas que que se diferencian entre sí, que cada una son individuales y particulares. Pero lo cierto es que detrás de toda esta concepción del mundo y de esta racionalidad se encuentra lo ilusorio. Ahora bien, si la diferencia, si lo originario es la diferencia absoluta, significa que, que los opuestos, todos los opuestos entre sí en realidad forman parte de una unidad. Eh, es, digamos, el ser entendido no como identidad, sino como diferencia originaria, reúne en sí mismo todas las oposiciones. Eh, si es nuestra racionalidad la que nos determina a experimentar la realidad en términos de opuestos que se oponen, lo cierto es que lo real implica la identidad de todos los opuestos, sin que uno prime sobre ningún otro. Entonces habría que pensarlo en un plano mucho más concreto, no una cuestión abstracta y metafísica de un pensador que está en su escritorio aislado del mundo. ¿Por qué? Podemos plantearlo a mí se me ocurre plantearlo en el ámbito de lo político. Todavía seguimos en esas discusiones diferenciar absolutamente entre la izquierda y la derecha, y quizá ya no tenga mucho sentido plantear diferencias irreconciliables. Porque si lo originario es la diferencia absoluta, todos los opuestos están remitidos, todos los opuestos remiten a su contrario, todos los términos remiten a su contrario. Por eso tampoco una persona, por ejemplo, podemos juzgarla como enteramente buena o enteramente mala. Todo ser humano es al mismo tiempo enteramente bueno y enteramente malo. La cuestión es que nuestra racionalidad nos impide reconciliar las contradicciones. Y entonces volvemos a la cuestión de la identidad. Entonces, por eso, a ciertas personas o las endiollamos o las defenestramos. Cuando en realidad yo creo que en el fondo todos somos algo intermedio entre dioses y monstruos. Están los dioses, están los monstruos y en el medio estamos nosotros. La cuestión es no polarizar. Y creo que eso supone una nueva forma,
integral de experimentar o experienciar la realidad, no ya en términos de oposiciones irreconciliables, sino de, de, de distintas perspectivas que luchan entre sí, porque si el ser es una diferencia que se diferencia de sí misma, lo único que produce son perspectivas y no verdades absolutas. Esta es otra distinción que hace Nietzsche. Él, él se opone a la idea de verdad por la de perspectivas, porque si lo originario es la diferencia, lo único que tenemos son perspectivas y no verdades absolutas que dejen de lado otros puntos de vista. Bueno, espero que les haya gustado y eso es todo por ahora.